Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Una vez más estamos llegando hasta todos sus hogares para poder compartir la palabra del Señor. Como siempre lo hacemos todos los lunes, vamos a entregarnos delante de Él y vamos a pedirle que sea el Señor quien pueda bendecirnos, quien pueda traernos su buena palabra para poder cada día ser enseñados, que cada día podamos aprender lo que Dios tiene en su corazón, esa palabra fresca que Él tiene para cada uno de nosotros. Si me hacen el favor y me acompañan a orar, para que así entreguemos al Señor este tiempo y le podamos pedir al Señor que sea Él quien nos bendiga en este tiempo, quien nos ministre. Si me acompañan y oramos al Señor en esta hora. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendito sea, Señor, tu santo nombre. Exaltado sea tu nombre desde ahora y para siempre, mi Dios. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Una vez más, Dios mío, rogamos tu asistencia para nuestras vidas en este momento, para que podamos, Señor, ser enseñados por tu palabra, podamos recibir, oh Dios, esa palabra fresca que sale de tu boca, Señor. Sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos aprender a estar delante de ti. Queremos aprender, Señor, a estar delante de tu presencia para poder recibir ese maná fresco, ese pan fresco, Señor, que puede sustentar nuestro espíritu, nuestra alma, que puede saciar nuestra necesidad de ti en esta hora. Señor, nos quedamos delante de tu presencia y te suplicamos que seas tú por medio de tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. Necesitamos esa palabra fresca tuya, Señor. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, Dios mío, para poder crecer, madurar, dar el fruto que tú esperas de nuestras vidas. Te honramos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias por todas tus hijas, tus hijos, Señor, que van a escuchar esta palabra. Habla a sus corazones y deja guardado esta palabra, Señor, como una semilla en cada uno de sus vidas y sus corazones. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos estar conectados en esta hora. Muchas gracias para todos los que se han conectado ya y los que poco a poco se van a ir conectando. Gracias por estar pendiente de la transmisión de este día. Quiero hablar en este tiempo que tenemos para estar juntos, quiero hablar acerca de siendo prósperos y fructíferos. Ese es un tema que la palabra de Dios trata muy a menudo acerca de cómo debemos nosotros dar fruto. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de la necesidad que hay de dar fruto, de esa necesidad que tenemos de poder ser fructíferos en el Señor. Necesitamos cada uno de nosotros aprender que Dios quiere que nosotros demos un fruto, que Dios está esperando de nosotros ese fruto que Él quiere disfrutar. Ninguna persona, nosotros como mujeres que nos gusta andar sembrando flores, nos gusta andar sembrando árboles en nuestros patios, nosotros sabemos que si sembramos un árbol de aguacate, nosotros esperamos tener a cambio también esos aguacates y lo regamos día a día y esperamos día a día hasta poder obtener, hasta poder ver básicamente el fruto que estamos deseando y esperando. Y eso es también lo que Dios desea de cada uno de nosotros como sus hijos. Dios ha puesto una semilla en nuestros corazones y la semilla se llama Cristo. Y Dios está esperando también que nosotros demos ese fruto, el fruto que es Cristo. Recordémonos que de la misma clase, de la semilla, de esa misma clase va a producir fruto el árbol. Así es que en esta noche quiero que veamos siendo prósperos y siendo fructíferos en el Señor. Dice Tercera de Juan en su capítulo universal, Tercera de Juan, capítulo 1 y el versículo 2 dice, amado, esto le decía el apóstol Juan a su amado hijo en la fe. Le decía a Gallo, le decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Ese es el deseo de Dios reflejado en este versículo. Si bien es cierto, se lo decían a una persona en específico y en particular, también la palabra de Dios nos muestra ese mismo deseo para nosotros. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, que nosotros seamos prosperados, pero que nosotros podamos ser prosperados a la manera de Dios, como el pensamiento correcto que Dios tiene para poder prosperarnos. Dios no quiere prosperarnos a la manera del mundo o de una manera que nosotros nos vayamos a perder. Dios quiere prosperarnos. En primer lugar, dice el versículo, que prosperemos en todas las áreas. Dios no solamente está interesado y Dios no solamente quiere prosperarnos en lo económico, que muchas veces se malinterpreta la escritura y creemos que Dios quiere que nosotros tengamos un montón de carros nuevos, un montón de casas nuevas, y realmente el enfoque de Dios no es ese. Dios quiere darnos cosas buenas, eso no hay duda alguna. Dios quiere darnos cosas buenas como sus hijos que somos, y Él siendo nuestro Padre, Dios quiere darnos cosas buenas, pero no necesariamente tiene que ser dinero. Aquí dice entonces que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, y luego menciona que tengas salud y que también el alma sea prosperada. Si nosotros vemos este verso, realmente vemos cómo Dios quiere prosperar nuestras vidas, nuestras almas, pero Dios está más interesado en nuestro espíritu, en nuestra alma, poder prosperarla que en lo material. No es cierto que una persona que tenga mucho dinero es feliz. Eso es un eslogan muy falso. Eso es un estereotipo falso, es negativo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser prosperados y debemos anhelar ser prosperados, pero a la manera de Dios, como Dios desea y como Dios pide que nosotros seamos prosperados. Y déjeme decirle, no tiene nada que ver con dinero. Ese es el deseo de Dios. Ahora, basado en ese versículo, Dios quiere prosperarnos, pero Dios quiere prosperarnos de la misma manera como nuestra alma está prosperando. Pero en el Salmo capítulo 1, este precioso Salmo, de hecho todo el libro de los Salmos, es muy hermoso poderlos estudiar y poderlos ver, porque el Señor nos deja claves, nos deja enseñanzas en el libro de los Salmos que nosotros podemos aprender cómo Dios quiere enseñarnos, cómo Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente felices, cómo seamos prósperos, cómo podamos dar el fruto que Dios está esperando de nuestras vidas. Todo el libro de los Salmos, los 150 salmos, es importante que nosotros como hijos de Dios los veamos, los repasemos, los analicemos y los estudiemos uno a uno para aprender esas verdades que Dios tiene para nosotros. Ahora, quiero que veamos solo el capítulo 1. El Salmo capítulo 1, para que veamos cómo Dios quiere que nosotros prosperemos, cómo Dios quiere que nosotros seamos fructíferos en Él. Eso es lo que quiero que aprendamos en este momento, lo que nos dice este Salmo. Pero permítame dar un pequeño preámbulo, una pequeña introducción a este capítulo 1 del libro de los Salmos. Todo el libro de los Salmos, los 150 salmos pueden ser catalogados en dos grupos. Solamente hay dos grupos de salmos en el libro de los Salmos. Unos son los salmos didácticos y los otros son los salmos que se conocen como líricos. Los salmos didácticos son salmos de enseñanza, pero los salmos líricos, esos son salmos poéticos. Son salmos que son escritos a manera de poesía para enseñarnos una lección. Así es que ya sea un salmo didáctico o lírico o poético, Dios los ha dejado escrito para que nosotros podamos enriquecer nuestra vida cristiana con los salmos. Si usted quiere aprender a estar gozoso, a estar alegre, aún en medio de las circunstancias y de los momentos difíciles, bueno es que nosotros podamos leer todo el libro de los Salmos, así como mucha gente se pone como meta
leer un proverbio diario. Sería bueno nosotros poder leer por lo menos 2 o 3 salmos diarios para poder enriquecernos en lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Ahora, el Salmo 1 entra en el grupo de los salmos didácticos. Es un salmo que tiene una enseñanza clara para nosotros y por eso es precisamente que quiero que en esta hora veamos este salmo en detalle para que nosotros aprendamos cómo ser prósperos, cómo ser fructíferos, cómo ser felices en Dios. Si queremos tener una vida triunfante en Cristo, este Salmo 1 es un salmo que nos da una enseñanza muy bonita de cómo podemos triunfar en Cristo Jesús. Ahora, el libro de los Salmos, el Salmo 1, quien lo escribió no fue el rey David. Normalmente cuando nosotros decimos los salmos, inmediatamente asociamos los salmos con el rey David. Pero si usted tiene cuidado y usted se fija, cada uno de los salmos ha sido escrito por alguien diferente. Hay salmos que los ha escrito Moisés, por ejemplo, el Salmo 90 fue escrito por Moisés. El Salmo 119, ese salmo fue escrito por los hijos de Coré, por diferentes cantores del pueblo de Israel. Ahora, no podemos entonces decir que todos los salmos los escribió el rey David. Aprendamos eso en la palabra de Dios para que podamos entender cómo, por qué y cuándo se escribió cada uno de los salmos. El Salmo 1 precisamente no lo escribió David, sino que lo escribió el rey Salomón, que era el hijo de David. El Salmo 1 fue escrito por el rey Salomón y cuenta la historia que Salomón, mientras iba de su palacio, iba hacia el Líbano, hacia el norte de Jerusalén. Salomón iba de camino para el Líbano, hacia el norte, pero de repente vio un arroyo muy hermoso, cristalino, con mucha paz en medio de ese río. Pero de repente vio un árbol que estaba plantado junto a ese río, que tenía frutos muy agradables y apetecibles. Y el rey David, cuando vio ese árbol que estaba plantado junto a las corrientes de las aguas, él se inspiró, agarró su libro, su cuaderno y empezó a escribir precisamente este Salmo 1. Y para eso entonces quiero que leamos el Salmo 1, un salmo muy conocido por todos nosotros. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si nosotros queremos realmente ser prosperados a la manera de Dios, necesitamos analizar este capítulo 1 de los Salmos para realmente obtener la prosperidad que Dios quiere darnos. Ahora, inmediatamente, por favor, no asocie prosperidad con dinero. No es esa la manera en la que Dios quiere prosperarnos. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que nosotros demos el fruto, que maduremos para obtener el fruto que Dios desea. Y eso no tiene que ver nada con dinero. Dios quiere prosperar nuestra alma. Dios quiere prosperar nuestro espíritu. A Dios le interesa mucho más trabajar en nuestras vidas, en nuestros espíritus, trabajar en nuestro interior, para que después podamos tener felicidad en lo exterior. La manera como Dios trabaja en nuestras vidas es desde adentro hacia afuera. Dios nos quiere prosperar, pero no a la manera del mundo. El mundo piensa en prosperidad e inmediatamente comienza a pensar en una cuenta de banco llena de muchos ceros.
Dios no es así. Cuando Dios nos dice que quiere prosperarnos, lo que nos está diciendo Dios es que quiere trabajar en nuestro interior. Dios quiere que nuestro espíritu sea vivificado, que nuestro espíritu esté bien conectado con su presencia para que nosotros podamos obtener el gozo. Miren, ¿se recuerdan de aquel corito muy viejito que cantábamos? Bueno, cuando yo era pequeñita lo cantaba en la iglesia, que decía: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere darnos gozo, pero el gozo de Dios viene desde nuestro interior. El Señor Jesús dijo que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. Dios quiere darnos el gozo, que no importa que las circunstancias sean difíciles, que tengamos problemas, que la gente nos aborrezca, que todos nos odien alrededor, no importa. Pero si nosotros estamos bien conectados con el Señor, entonces podemos obtener la verdadera prosperidad que Dios quiere para nuestras vidas. Así es que dice el Salmo 1, que todo lo que nosotros podamos hacer, que pueda prosperar. Ese es el deseo de Dios. Ahora, si nosotros queremos prosperar y ser fructíferos en Dios, definitivamente que tenemos que analizar este Salmo capítulo 1. Veamos, en el versículo 1 leímos y dice: bienaventurado el varón. Aquí entra la hembra también, ¿verdad? Todo el género humano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En primer lugar, en este versículo 1, ahí hay 3 grupos de 3. En otras ocasiones he mencionado y he dicho que como el Señor en toda la Biblia nos enseña a través de las tríadas. Tríadas se le llama porque es un grupo de 3. Y en este versículo 1 del Salmo 1, ahí tenemos 3 grupos de 3. Así es que Dios quiere enseñarnos algo en este versículo 1. Fíjese, en el versículo 1 del Salmo 1, ahí hay 3 diferentes grados de los malos. Así lo presenta el Señor. En el versículo 1 del Salmo 1, hay 3 grupos de los malos. Y Dios, con estos 3 diferentes grupos, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es que cuando alguien se inicia en un camino, poco a poco se va perfeccionando. Normalmente se dice que nosotros nos hacemos hábiles en lo que practicamos. Por ejemplo, nosotras como madres, nosotras como mujeres que estamos en casa, en la cocina, mientras más cocinamos, mejores técnicas aprendemos en la cocina. Y así en cada área. Si una mujer es trabajadora o si una persona es trabajadora, usted se va a hacer hábil, se va a hacer diestro en lo que practica cada día. De la misma manera, la palabra del Señor nos quiere enseñar a nosotros que nosotros nos vamos a especializar en aquello a lo que le dedicamos más tiempo. Este Salmo 1, como fue escrito por el rey Salomón, nosotros conocemos el libro de Proverbios y en todo el libro de Proverbios, Salomón escribe de 2 grupos de personas, de los malos y de los buenos, del camino de los malos y del camino de los buenos, de la recompensa del malo y de la recompensa del bueno. Así es todo el libro de Proverbios, porque fue escrito por Salomón. Ahora Salomón, aquí en este capítulo 1 de los Salmos, él hace precisamente lo mismo, escribe en la misma forma. En este capítulo 1 se ve el camino de los malos, pero también Dios quiere mostrarnos a nosotros el camino de los buenos y cuál será su final. Veamos en primer lugar, en el versículo 1, veamos los 3 grupos de 3. Pero estos 3 grupos son la posición de los malos. Analicemos este versículo 1.
En primer lugar, dice la palabra de Dios, hablando de la posición de los malos, dice que el malo anduvo, estuvo y se sentó. Mire cómo es progresivo. Al principio, el malo dice que anduvo en el consejo de malos, pero después estuvo en el camino con los pecadores y por último dice que se sentó en la silla de los escarnecedores. Mira, a mí me encanta mucho este versículo 1. A mí me encanta aprender la palabra del Señor así, ordenadamente, para que pueda yo entenderla mejor. Así es que este versículo 1 a mí me encanta. En primer lugar, Dios nos muestra la posición para los malos. Primero es andar. Andar. ¿De qué nos habla la persona, ya sea un hombre o una mujer, que anda en el consejo, dice, de los malos? ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que cuando una persona, y mire, entendamos que los salmos, al igual que toda la Biblia, los salmos fue escrito para nosotros, los hijos de Dios. La Biblia no fue escrita para el mundo. La gente en el mundo no se preocupa en estudiar la Biblia porque no le interesa, le parece que es locura. Pero nosotros como cristianos sí estudiamos la palabra de Dios, sí comenzamos a profundizar en la palabra de Dios para extraer lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así es que dice, bienaventurado el varón, el cristiano, bienaventurada la persona cristiana, ya sea hombre o mujer, que no anduvo en consejo. En primer lugar, andar. ¿Qué significa andar? En primer lugar, esta posición de los malos, andar, significa recibir guía y dirección en temas espirituales de personas que no agradan a Dios o de personas que van a usar los métodos del mundo para aconsejarnos. Y mire, aquí hay mucho que hablar en este pequeño primer punto. Porque muchas veces nosotros como cristianos estamos preocupados, estamos acongojados por diferentes cuestiones de la vida. Y lastimosamente, en vez de acudir a un líder espiritual o a nuestra cobertura, lastimosamente buscamos a personas inconversas, personas que no conocen, no tienen amor ni temor de Dios en sus corazones. Y eso la palabra de Dios no lo permite, no es correcto. Dice que él anduvo en el consejo de los malos. No podemos permitir ser aconsejados por personas que están lejos de Dios. Aún hay personas dentro de la iglesia que van a la iglesia, pero realmente no se les ve una vida transformada, no se les ve una vida realmente comprometida con Dios. Y nosotros no podemos recibir el consejo de este tipo de personas. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 15. Primera de Juan capítulo 2 y el verso 15 nos dice la palabra del Señor, consejos muy claros, muy entendidos para todos nosotros. Dice, no améis al mundo. Una vez más, el apóstol del amor, el apóstol Juan nos está hablando a nosotros, nos está enseñando a nosotros y nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mire, hermanos, cómo la palabra del Señor nos aconseja. Y lo está diciendo el apóstol del amor. Porque muchas personas a veces piensan y dicen, no, me lo está diciendo ella porque es cuadrada, es muy religiosa. El apóstol del amor, el apóstol Juan nos enseña y nos dice, no amemos al mundo ni las cosas que están dentro del mundo. Dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una clara diferencia. El apóstol nos enseña y nos dice, no amemos al mundo.
Antes bien, nosotros tenemos que buscar hacer siempre la voluntad de Dios, permanecer, buscar, desear hacer la voluntad de Dios. No podemos andar en el camino de los malos. Cuando nosotros buscamos a las personas del mundo para que nos puedan aconsejar, significa que hay algo malo. Pero ¿sabe qué? Ese apenas es el primer paso. Andar en el consejo, buscar el consejo de las personas que no son temerosas de Dios ni que tienen a Dios en sus vidas. El primer punto es andar en el consejo. En segundo lugar es estar. Estamos hablando de la posición de los malos. Primero ellos andan, ellos aceptan. Los malos aceptan, y puede ser un cristiano o una cristiana aceptar el consejo de los malos, pero cuando un cristiano acepta el consejo de los malos, ya no solamente anda en el consejo de ellos, sino que ahora está con ellos. Estar, dice, ni estuvo en camino. Estar, lo que significa es adoptar una posición de abierta defensa en los principios de los pecadores. ¿Qué significa eso? Yo voy a comenzar a decir todo lo que ellos dicen y para mí me va a parecer bien. Mire, tristemente estamos llegando a un punto en este tiempo, en estos días estamos llegando a un punto donde las personas a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Se ha tratado de cambiar la mentalidad de las personas, que ahora todos debemos de tener una ideología de género, que todos debemos, que cada quien puede escoger qué quiere ser o a qué pertenece. Eso es equivocado. Pero cuando nosotros nos juntamos con personas pecadoras, vamos a estar con ellos. Ya se nos va a ir perdiendo el discernimiento de qué es bueno y de qué es malo. Pareciera que esta es una prédica o un consejo para los jóvenes, pero realmente nosotros como adultos, de repente la gente también, nosotros como cristianos nos equivocamos y decimos, ay no, ¿qué tiene de malo? Yo voy a andar en medio de ellos, con solo que yo no haga lo que ellos hacen suficiente. Muy errado, muy equivocado. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar en medio de personas que no tienen temor de Dios, porque tarde o temprano vamos a oír algo que ellos digan y nos va a parecer correcto. Como por ejemplo ahora en Estados Unidos, ahora se les enseña a los niños en las escuelas que es discriminación ver mal a un niño que se cree niña. Es discriminación, no es correcto. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Mire cómo decía el salmista David en el Salmo 139. Fíjese cómo David llama claramente a este tipo de pecados. Dice el Salmo 139 y el versículo 19. De cierto, decía David, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. David estaba claro cuál era el fin de las personas pecadoras. Y decía, harás morir al impío. Apartaos pues de mí. David no quería tener a la par suya ningún hombre pecador o inmundo o inicuo o impío. Decía, apartaos de mí, hombres sanguinarios. Versículo 20, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Mire, hay personas, hay cristianos que hasta se ríen de los chistes donde ridiculizan el evangelio o el cristianismo o hasta Dios. No podemos nosotros permitir, no podemos estar en medio de un grupo de personas que hace ese tipo de cosas. Y el salmista David es claro, él lo dice, ellos blasfeman contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre, dice. Y luego dice el versículo 21, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Yo no quiero estar con ellos, decía David. Y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo. Mire, David entonces estaba mal si nosotros queremos vivir conforme a las reglas que ahora enseñan.
Porque ahora dentro de algunas iglesias probablemente enseñen y digan, no, nosotros tenemos que amarlos a todos. No, tenemos que juntarlos a ellos para ver si los convertimos. Son cosas muy diferentes. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a compartir el evangelio de Cristo, pero no a participar de todo lo que los impíos hacen. Eso significa estar con los impíos, con los pecadores. Y el salmista David nos enseña y él nos dice, yo aborrezco por completo a los pecadores, los tengo por enemigos. Mire si no es claro la actitud que nosotros debemos tener. Debemos apartarnos por completo de los pecadores. Ahora, si Dios nos guía a hablar a una persona y a evangelizarlo, a convertirlo hacia Cristo, pues gloria a Dios, debemos tener un oído atento para que Dios nos guíe a ayudar a otros que salgan del reino de las tinieblas y vengan al reino de la luz, pero no participar con ellos. En tercer lugar, estamos hablando de la posición de los malos que dice el Salmo 1:1. Primero, anduvo en los consejos de los malos. Segundo, estuvo con ellos y participó con ellos. Luego dice, sentarse, andar, estar y sentarse. El tercer nivel es que ya se acomodó, ya tomó un lugar donde no se va a mover, porque un asiento para eso es. Un asiento es para nosotros sentarnos, relajarnos y no movernos de ahí. De eso nos habla sentarse. Así es que sentarse en la silla de los escarnecedores no tiene que ver con ir al cine. No, nada que ver. Sentarse en la silla de los escarnecedores, lo que menciona o la idea que nos quiere dar el Señor es tomar una posición permanente de maldad y engaño. Ya no solo pedir consejo, ya no solo estar con ellos, ya es sentarse, carcajearse y hacer todo lo que ellos hacen, hablar como ellos hablan. Esto ya básicamente es la declinación final de una persona. Pero si usted se fija, para llegar al punto de sentarse, todo inició con andar, con pedir el consejo de los malos. Después que pidió el consejo, ¿qué hizo? Estuvo con ellos y no le daba temor de que ellos estuvieran hablando cosas feas en contra de Dios. Mire cómo un paso nos va guiando a otro y a otro. Por eso es que Dios desde el principio, Dios nos dice que hay que cortar con toda aquella relación que no trae bendición, que no nos aporta nada bueno. Lo mejor es apartarse de esas personas, porque van a terminar contaminándonos. Dios no quiere que participemos del pecado. Esa es la primera posición o el primer grado de los malos. En segundo lugar, si nosotros regresamos al Salmo 1 y el versículo 1 donde estamos, el segundo grupo de 3 que encontramos acá en el versículo 1 es la comunión con los malos. Esto es diferente. Allá era la posición con los malos. Era andar, estar y sentarse. Ahora es la comunión con los malos. ¿Cómo es la comunión? Es similar a lo que acabamos de hablar, pero ahora habla de consejo, camino y silla. Si usted lo ve ahí en el versículo 1 del Salmo 1, es consejo, camino y silla. Veamos, ¿qué es el consejo de los malos? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Lo que significa andar en el consejo de los malos es que nuestras vidas van a ser guiadas por otros, siguiendo la sabiduría de este mundo en lugar de seguir la sabiduría de Dios. Y mire, esto delante de Dios es algo muy grave. Cuando nosotros le ponemos mayor atención a los malos o a otras personas, eso le desagrada mucho, mucho a Dios. Vea por favor conmigo lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 17 y el versículo 5. Jeremías 17:5.
así ha dicho Jehová. Y mire lo que Jehová ha dicho. Si Jehová lo ha hablado, yo quiero oírlo. ¿Y qué es lo que Jehová ha dicho? Dice, así ha dicho Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sabe lo que significa maldito? Para Dios, la palabra o la persona maldita, lo que significa es una persona que está castigada por la justicia de Dios. Dios castiga, Dios castiga, Dios castiga, y lo repito 3 veces para que se nos quede de memoria. Dios castiga cuando uno de nosotros pone su confianza en un hombre o en una mujer. Dios no quiere que nosotros confiemos en otra persona. Dice claramente, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dios no quiere que nosotros, siendo hijos suyos, Dios no quiere que busquemos de consejero a otra persona. Dios quiere que nosotros, antes de ir a otra persona, lo busquemos a Él por consejo, por dirección, por guianza. Eso es estar en el consejo de los malos. Y aquí, mire, Dios es celoso, dice la palabra. Dios es celoso de sus hijos. Dios es celoso de la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Nosotros, antes de correr a cualquier persona por consejo, debemos de correr primero a Dios. Dios quiere hablarnos. Dios quiere darnos la solución a nuestros problemas. Fíjese, hoy me mandaron esto, se los voy a leer. Miren qué bonito. Dios habla a los que tienen tiempo para escuchar. Dios le habla a los que tienen tiempo para escucharlo a Él. Y escucha a los que tienen tiempo para orar. Cuando nosotros estemos preocupados, cuando nosotros no sepamos qué hacer en nuestra vida, oremos. Dejemos que Dios nos hable, nos muestre, nos diga el consejo sabio. Dios aborrece al hombre o a la mujer que busca consejo en otra persona, porque Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Y dice el versículo 6, estoy en Jeremías 17 y el verso 6. Será como la retama en el desierto. El que confía en el hombre dice que va a ser como la retama en el desierto. La retama es un arbusto seco, árido, en medio del desierto. Es un arbusto que está ahí nada más pegado en la tierra, pero no tiene ni vida, ni tiene fruto, ni tiene nada hermoso. Simplemente está ahí pegado en la tierra seca, en el desierto. Ni está bonito, ni hace nada. Eso es una retama. Y dice que así son precisamente las personas que confían en otras personas. Dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales. Imagínense. Morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero el versículo 7 es todo lo contrario. Es lo opuesto a los que confían en las personas. El versículo 7 dice, bendito. Allá era maldito, pero aquí es bendito. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, lo mismo que está diciendo el capítulo 1 de los Salmos. El que confía en Jehová, el que busca a Jehová por consejo, dice que será bendito, pero también dice que será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, no se secará, ni dejará de dar fruto. Ese es el tipo de personas que nosotros queremos ser. No podemos confiar en las personas. ¿Sabe por qué? Porque las personas tarde o temprano nos van a decepcionar. Sí.
Así claramente se lo puedo decir. Las personas tarde o temprano nos van a decepcionar. Necesitamos que poner nuestra confianza únicamente en el Señor, buscar a Dios como nuestro consejero. Eso significa la comunión de los malos. Inicia con buscar el consejo de los malos. En segundo lugar, ya no solo busca el consejo, sino que ahora camina con los malos. Así decía, ¿verdad? El Salmo 1:1. Camina con los pecadores, dice. Caminar con los pecadores significa que anda con todos los que pecan. Y el Mateo capítulo 7 y el versículo 13 y 14, Mateo 7, 13 y 14 nos habla el Señor Jesús de aquellos dos caminos. ¿Se recuerdan? Eso es muy conocido para todos nosotros. Se los enseñábamos a los niños en la escuela dominical, pero también es para nosotros como adultos. Dice Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por el camino de perdición. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Dios quiere que nosotros caminemos en este camino estrecho. Dios quiere que realmente nosotros andemos en este camino que es estrecho y que hay pocos, pero que nos lleva a la vida eterna. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra mente enfocada en la meta, no en el camino. ¿Qué es mejor? ¿Andar en un camino ancho, espacioso, pero que su fin va a ser de muerte eterna? ¿O preferimos mejor andar en un camino estrecho, angosto, donde pocos hay caminando, pero que su fin va a ser alegría y vida eterna? El problema es que muchas veces tenemos nuestra mente y nuestros sentidos enfocados en esta tierra. Y nosotros, la gente en el mundo dice así. La gente en el mundo dice, yo quiero ser feliz y como vida solo hay una, yo voy a ser feliz en esta tierra. Qué gran mentira la que el diablo les ha dado en sus mentes y ellos se la han creído. Nuestra vida eterna depende de cómo nosotros la vivamos acá. Si aquí nosotros vivimos bien, si no, recuérdense a Lázaro, se recuerdan del rico y Lázaro. Cuando el rico y Lázaro murieron, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios al rico? Le dijo, tú tuviste cosas buenas en la tierra. Ahora aquí va a estar tu castigo. ¿Y qué le dijo Dios a Lázaro? Tú tuviste miseria, tú mendigaste mucho en la tierra. Ahora entra en el gozo de tu Señor. La verdadera vida es la que viene, no es esta. No nos afanemos, como dice la palabra del Señor. No nos afanemos por tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, las mejores joyas. No nos afanemos por eso. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, Dios va a darnos esas cosas sin que nosotros la busquemos. Así dice la palabra de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. El problema es que muchas veces nosotros queremos primero las añadiduras y después queremos buscar el reino de Dios. Las cosas no son así. Pongamos las cosas en el orden correcto. Busquemos al Señor, agrademos a Dios, sirvamos a Dios, caminemos en el camino estrecho y después Dios nos va a dar las añadiduras que necesitamos. Caminar con los malos entonces es andar en ese camino ancho, pero luego la comunión con los malos es el consejo, el camino, pero por último es la silla. Estamos viendo el segundo grupo de 3 que hay en Salmo 1:1. La silla. La silla, una vez más, es lo último. Y esto, la silla, nos habla de tener el mismo punto de vista que los escarnecedores. Nosotros ahora queremos pensar como el mundo, para que no nos miren mal, para que no nos critiquen. Pues sí, aceptémoslo. No, eso no es pecado. No, uno al año no hace daño. Estamos ya
en la silla, ya estamos compartiendo el mismo punto de vista que los escarnecedores. Pero también cuando habla de silla, habla de un lugar de maldad. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 13. Apocalipsis 2:13 nos habla precisamente que Satanás tiene también una silla, que Satanás tiene un lugar donde él se sienta y quiere también que nosotros nos sentemos ahí con él, y eso no lo queremos ni lo permitamos. Dice Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras, le dice Dios a la iglesia de Pérgamo. Y le dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde vivía? ¿Dónde moraba la iglesia de Pérgamo? Donde está el trono de Satanás. Mire cómo una persona, en este caso era una iglesia, estaba en el mismo trono donde Satanás estaba. Pero ¿sabe qué? No se hacía como ellos, no participaba de las obras infructuosas de maldad. Lo mismo es con nosotros ahora. A pesar de que estamos en medio de un mundo, de un país, de una ciudad llena de tanta maldad, nosotros no tenemos por qué participar de la misma maldad de ellos. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Oiga, pero retienes mi nombre. Así es que aquí nadie tiene excusa de decir, ay Señor, pero es que tú sabes que yo estoy en un mundo tan malo. No, aquí la definición debe de ser nuestra por Dios y no participar de las cosas de este mundo. Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ya sentarse con los pecadores, con los escarnecedores, es participar de todo lo que ellos hacen, y nosotros sin tener ningún temor de ofender a Dios. Una vez más, este segundo grupo nos habla de la comunión con los malos, va avanzando. Primero el consejo, luego el camino, y después se sienta con los malos a hablar lo mismo. Veamos rápidamente el tercer grupo de maldad. El tercero es los grados de maldad. Mire, estamos en el Salmo 1:1, ¿verdad? Vuelvo a leérselos para que ustedes los recuerden. Dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El tercer grupo que vemos acá es los grados de maldad. La maldad es así. La maldad va de aumento en aumento, y aún en nuestras vidas puede ser así si nosotros no cortamos con el pecado. Miren, mis amados, si nosotros dejamos que una pequeña raíz de amargura brote en nuestra vida, olvídese, se va a hacer un árbol, va a dar frutos, va a andar esparciendo amargura por todos lados. Desde el principio debemos de cuidar nuestro corazón, que las raíces, que las semillas del pecado no germinen en nuestro corazón. Porque si una semilla de pecado, llámese amargura, odio, celo, resentimiento, como se llame el pecado, si esa semilla cae en nuestro corazón, esa semilla va a dar fruto. Mire, a mí me gusta cuidar mis plantas en la parte de atrás de mi casa. De repente yo veo, no la he sembrado, no la he comprado yo esa plantita, pero de repente veo una plantita que se ve que viene bien bonita y la dejo ahí. Y de repente cuando va creciendo es una flor bien bonita que yo nunca la compré ni la planté. Lógicamente algún animalito traía una semillita o un animalito la puso ahí. Así mismo es el pecado. Nosotros hay veces no andamos buscando pecar, pero es que el pecado se mete como una semillita, y si nosotros no tenemos el cuidado, esa semillita va a germinar, va a crecer y va a dar fruto, pero va a ser fruto de maldad. Veamos los 3 grados de maldad, porque el tiempo está avanzando. Ahí tenemos los malos, los pecadores y los escarnecedores. Mire cómo los grados de maldad van de aumento en aumento. En primer lugar, solo son malos. Y pueden ser cristianos como nosotros. Son malos. Dice, ¿qué es el malo?
Es una persona que está agitada o movida por sus pasiones, que luchan por obtener lo que no les pertenece. Mire lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 le está hablando a cristianos como nosotros. Dios nos está hablando a nosotros por medio del apóstol Santiago. ¿Qué dice Santiago 4:1? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No en el mundo. Aquí pregunta el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? Y dice, ¿no es de vuestras pasiones? Pasiones es sentimientos o enojos, o que yo digo que no, tú dices que sí, yo lo quiero rojo, tú lo quieres negro, yo quiero que vayamos y yo quiero que vengamos, yo quiero quedarme, yo quiero irme. Esas son las pasiones, diferentes tipos de sentimientos. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos? La palabra de Dios nos enseña de dónde. Y dice, es de vuestras pasiones, de los sentimientos que tenemos, los cuales combaten en vuestros miembros. Dice, codiciáis, y le está hablando a cristianos como nosotros, codiciáis y no tenéis, codiciamos esto y no lo podemos comprar porque es demasiado caro, y nos frustramos, enojamos y decimos, es que Dios no me bendice, y Dios le permite a aquel que se lo compre, y aquel que es inmundo puede comprarse eso y yo lo quiero. Codiciamos cosas malas. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienen lo que desean porque piden mal. Dice, ay Señor, por favor, bendíceme, yo quiero una casa en Miami, allá en Mar-a-Lago, y valen más de no sé cuántos millones. ¿Para qué queremos una casa como esa? Si hacer limpieza en una casa pequeña, ¿cómo cuesta? Y ahora en una mansión. Piden porque piden mal, dice, por eso no obtienen, dice la palabra de Dios. Eso es ser malo, según la Biblia. Y luego dice, piden y no reciben porque piden mal, piden para gastar en sus deleites. Oh, almas adúlteras. Adúlteras significa que están durmiendo con uno y con otro. Quieren estar con Dios, pero quieren estar también agradando al mundo. Eso es un alma adúltera. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es claro, el versículo es claro lo que nos enseña el Señor. Eso es ser malo. El que quiere estar en amistad con el mundo. Fíjese, la Biblia dice y la Biblia nos enseña que con el mundo solo debemos comprar y vender, trabajar y salir. No, pero es que los viernes, el happy hour, no, es que vamos con unos amigos. No, ellos toman cerveza, pero yo no. Estamos comenzando a caminar con los malos y esos grados de maldad nos van a llevar poco a poco a lo siguiente, los malos. En segundo lugar, los pecadores. De malos pasan a ser pecadores. Pecadores se refiere a una persona que practica activamente y en forma habitual la iniquidad. Eso es ser pecador. Dice Génesis capítulo 13 y el versículo 13. Génesis 13:13 dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dios quiera que ninguno de los que está oyendo en esta noche vaya a estar entrando en este grado de maldad. Ni malos, no codiciemos cosas de este mundo. Mira, alguien puede decir, pero mire usted cómo le gustan los collares, cómo le gusta eso. Eso no es malo, no es mi afán. De repente fui a un súper, fui a un lugar, me gustó, lo compré, pero no ando afanada buscando eso. Necesitamos no estar amando las cosas de este mundo. Si las podemos comprar y no nos es un afán, pues comprémoslas, es bendición de Dios y disfrutemos lo que Dios nos da. Pero los pecadores, ellos ya disfrutan estar ahí en medio de todos los que hacen maldad. Y el tercer nivel de maldad es los escarnecedores. Dice malos, pecadores y escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los escarnecedores son las personas que se burlan y ridiculizan las cosas espirituales.
y ridiculizan hasta a Dios. No podemos estar en medio de esas personas, mucho menos nosotros podemos hacer este tipo de pecados escarnecedores. Proverbios 19, mire dónde van a parar los escarnecedores. Proverbios 19 y el versículo 28. Proverbios 19, 28 dice: el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están los juicios. Oiga, los escarnecedores llegan a ser malditos por Jehová. Recuérdese que dijimos que una persona maldita era una persona que recibía el castigo de la justicia de Dios. Dice: preparados están los juicios para los escarnecedores y los azotes para las espaldas de los necios. Estos 3 grados de maldad, queremos estar muy lejos de todo ello. Pero el tema central era siendo prósperos y fructíferos para con Dios. Regresando al Salmo 1, en el versículo 1, al principio, y en el versículo 2 del Salmo 1, ahí nos muestra 2 claves para nosotros poder ser fructíferos, para poder ser prósperos en Dios. En primer lugar, dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo. En primer lugar, nosotros vamos a ser prosperados y vamos a ser fructificados por Dios cuando nos apartamos por completo, oiga, nos apartamos por completo del consejo de los pecadores y de la comunión con los pecadores. Ahí vamos a recibir prosperidad de parte de Dios. No necesariamente económicamente. Dios quiere darnos económicamente, pero a Dios le interesa que prosperemos en nuestra alma, en nuestro espíritu. Eso es lo que Dios le llama verdadera prosperidad. Recibimos prosperidad entonces cuando nos apartamos del camino de los malos y del consejo y la comunión de los malos. Pero dice el versículo 2, en la ley, sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita. Nosotros tenemos que ser personas, cristianos, que nos deleitemos en la palabra de Dios, en su ley, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la segunda clave. Necesitamos aprender a meditar, estudiar, devorar, degustar la palabra de Dios. ¿Quiere ver lo que Job decía que él hacía? Job capítulo 23 y el versículo 12. Job 23 y el versículo 12. Mire lo que Job decía que él hacía. Del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Ay, mis amados hermanos, que nosotros podamos llegar a este nivel que llegaba Job. Job prefería meditar, leer la palabra de Dios que comer. Así de sencillo. Y aquí está la comida y todos vengan a comer y salimos corriendo para ser los primeros en agarrar el pedazo más grande. No. Job decía, coman ustedes, ay, déjenme un poquito a mí, pero yo quiero meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de los pecadores y cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, entonces se va a cumplir lo que dice el versículo 3. Dice, será, Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Queremos ser fructíferos. Apartémonos de los malos, meditemos en la palabra de Dios y vamos a dar fruto para Dios. Y luego dice, dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No vamos a ser estériles, no vamos a ser faltos de algo. Su hoja no caerá. Y dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, lo que significa es santidad. Dios quiere que nosotros seamos santos, apartados para Dios. Yo cierro con este versículo, Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 13. Primera de Pedro 1 y el versículo 13. Dice la palabra del Señor,
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oiga el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dice, como hijos obedientes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El Salmo 1 nos ha enseñado cómo podemos ser prósperos y cómo podemos ser fructíferos. Apartémonos del mal, apartémonos de los pecadores, lo cual es santidad, y meditemos en la palabra de Dios, y así vamos a comenzar a producir el fruto que Dios quiere, y así vamos a comenzar a ser prósperos en el Señor, y todo lo que hagamos prosperará. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por permitirnos meditar en tu palabra, Señor. Por favor, despierta, Dios mío, un hambre, una sed por tu palabra, Señor. Que tu palabra sea más importante que la comida para nosotros. Que día a día nos despertemos con el anhelo ardiente en nuestros corazones de deleitarnos en tu ley, en tu palabra, para poder ser prósperos y fructíferos. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas en el lugar donde se encuentran, Señor, y que ellos puedan recibir esa palabra de parte tuya. Los bendecimos y te damos gracias en esta hora, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta noche. Gracias por escuchar la palabra de Dios y tener paciencia hasta el final. Que el Señor les bendiga y que tengan una bonita noche. Hasta la próxima.